Hola a todos mis amigos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y hermano Uriel Castro. Sábado a sábado nos damos cita en Grupo Es Noticia con su programa Testimonio. Y a su vez también compartimos las hermosas enseñanzas de la palabra de Dios. Hoy nos vamos a gozar con un tema muy interesante, un tema que nos va a ayudar a nosotros conociendo nuestros principios según la escritura. Pero antes de dar inicio a este tema que está muy interesante, les invito a todos mis amigos y mis amados hermanos que sábado a sábado damos comienzo a partir de las 12 en punto, y les invito a que comparta esa transmisión y nos vamos a gozar con esta enseñanza. Antes de dar comienzo, quiero mandar saludos a todos mis amigos, y quiero mandar saludos a nuestra hermana guerrera desde El Salvador. Dios te bendiga, mi hermana guerrera, que la paz del Eterno bendiga tu nación y tu ministerio desde El Salvador, mi hermana. Saludamos también desde Aquiles Cerdán a nuestra hermana Querena, bendiciones del municipio de Álamo, que también nos sigue por medio Grupo Es Noticias. Saludamos a toda la región de Álamo, bendiciones para toda la congregación y mis amigos que siguen este programa Testimonio. También saludamos a los hermanos de Nuevo Laredo. Dios bendiga a los hermanos de Nuevo Laredo que también miran este programa de Grupo de Noticia con el programa Testimonio. Saludamos a los hermanos de Nuevo Laredo. Saludo y un fuerte abrazo también a los de Reynosa. Un fuerte abrazo a todo el pueblo de Dios, hasta Martínez de la Torre, República Dominicana. Saludamos también a nuestra hermana Carlita, si bien recuerda usted que estuvo aquí en Grupo de Noticia con el programa Testimonio. Hoy nuestra hermana se encuentra viajando por Costa Rica, si no me equivoco, anda predicando la bendita palabra. Saludamos a nuestra hermana Carla, donde te encuentres, en Panamá o Costa Rica. Un fuerte abrazo en la distancia. Que Dios use tu vida, tu ministerio. Y saludamos a todos mis amados hermanos, toda América, donde llega esta transmisión, y nuestro país, México. Bendiciones para todos. Vamos a tocar el tema acerca lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Sí? Este es el tema, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Cada menudo o cada uno de nosotros hemos identificado, voy a hablarlo de este punto, y nosotros profesamos a creer al Dios del universo, pero hay veces que desconocemos cómo nosotros estamos fundamentados o cuáles son mis principios. ¿Sí? Cada uno, mi amigo, cada quien puede escoger con mucho respeto a lo que usted quiere creer. Es uno libre. Pero para aquellos que creen en Dios, pero hay veces cuando alguien te pregunta o quieres decir que tú crees en un Dios, pero te falta fundamentos, cómo comprobar. Esta enseñanza nos ayudaría cada uno de nosotros de cómo nosotros estamos siendo instruidos por medio de la palabra de Dios. Como punto número 1, si nosotros lo que creemos en el Dios de la Biblia o lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Sí? En el libro de Efesios, en su capítulo 4, en su versículo 6, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 6, para nosotros, para todo aquel que cree que sí hay un Dios, ¿sí? Cree que sí lo hay. ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis fundamentos si yo creo en Dios? Pero para entender a profundidad en esta enseñanza,
tenemos que nosotros conocer o saber qué nos quiere decir la palabra fundamento o principios. ¿Sí? Porque puede suceder que te pueden preguntar o te han preguntado y te llegan a preguntar cuáles son tus principios, cuáles son tus fundamentos. La palabra fundamento o principio tiene que verse a lo que se está refiriendo la persona que hace la pregunta. Fundamento o principio puede ser fundamento familiar, fundamento de un trabajo, cuáles son mis principios, cuáles son mis reglamentos, etc. Pero lo que yo quiero hablarte hoy es acerca a lo que nosotros hemos creído y que somos instruidos acerca de que hay un Dios. La palabra fundamento, ¿sí?, en la Biblia quiere decir es una base sólida, firme y fuerte. No puede romperse ni destruirse y sostiene cualquier cosa que da descanso sobre él. El fundamento en la Biblia. ¿Cuál es mi fundamento? A lo que yo creo. Yo creo el Dios de la Biblia. ¿Sí? Entonces, en la Biblia encontramos enseñanzas, o sea, doctrinas enseñadas por el mismo Jesús. Las enseñanzas, Dios habla por medio de las Escrituras y mismo Jesús enseñó muchas doctrinas. Cuando hablamos de doctrinas, hablamos de las enseñanzas que Jesús transmitió en el corazón del pueblo de Israel y de los oyentes que participaban cuando Jesús enseñaba. Ejemplo de ello, Él habló por medio de parábolas, ¿sí? Él habló acerca de la ley y también habló acerca de la ley espiritual. Doctrinas son conjunto de ideas, de enseñanzas o principios básicos. Y hoy lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Primera pregunta, ¿cuántos dioses hay? ¿Sí? El mundo quiere saber, o mis amados hermanos, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuál es mi fundamento? Efesios 4:6 dice claramente, pero voy a leer del versículo 3. Dice así: solicitaos y guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. ¿Cuál es el fundamento? Es que yo creo, ¿sí?, creador del cielo, ¿sí?, y dice que también una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. No más hay un solo Dios sobre todas las cosas. ¿Cuántos dioses hay? No, hay más un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Y dice el Creador que no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Siguiente punto. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Él? ¿Sí? Vemos en el libro de Juan, en su capítulo 4, versículo 24. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 24. La pregunta es, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Empezamos con el siguiente punto.
en una pregunta. ¿Cuál es la naturaleza? Tú y yo tenemos que conocer. Si nosotros creemos el Dios de la Biblia, tú tienes que conocer cuál es su naturaleza. Puede ocurrir que algunos ya tenemos unos años, 5, 6, 7, y desconocen la naturaleza de Dios. O sea, que adoran a Dios sin conocer, sin saber. Por eso, en estas enseñanzas nos ayuda a nosotros estar fundamentados. Recuerde que empezamos con la palabra, un fundamento. Es un principio y origen en que se asienta una cosa. Fundamento bíblico se refiere que es una base sólida, firmes y fuerte. Es una base sólida, firmes y fuerte. No puede moverse ni destruirse y sostendrá cualquier cosa que descanse sobre él. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Ok, Juan capítulo 4, en su versículo 24, vamos a dar lectura. Dice aquí, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Ok? Punto 2, en forma de pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Ok, Juan dice, Dios es espíritu. Y conseja aquí, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoremos en el espíritu. Entonces, aquí estamos nosotros fundamentados. ¿En qué yo estoy fundamentado? ¿En qué está fundamentado mi fe? Sí. La doctrina fundamental de la fe de Jesús siempre está basado, ¿sí? Incluso él hablaba acerca de los escritos donde daban testimonio del mismo Mesías. ¿Cómo va a crecer tu fe? Incluso hay algunos cánticos, los voy a tomar así, observar de esa manera, con ese lenguaje. Hay algunos cantos que dicen que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a aquel monte, ¿sí? Échate para acá y te va a obedecer. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que te activa? Voy a hablarlo. ¿Qué es lo que te hace a ti tener fe? ¿Porque cantas un canto? ¿O porque una hermana te puede decir, no es culpa? Una hermana te puede decir, hermana, tienes que tener fe, busca de Dios, échale todas las ganas. Sí, hermano, yo tengo tanta fe. Tengamos cuidado. ¿Cómo surge, voy a hablarlo de esta manera, tu fe? Mi fe es creer. Yo creo. Porque mi fundamento está basado en la Biblia. En los escritos menciona que hay un creador que hizo los cielos y la tierra. Y dice que no hay otro Dios, que Él no comparte su gloria con ningún otro. Ningún ser humano aquí en la tierra. Ninguna imagen. Solo es un solo Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo creo en ese Dios. 2, porque la naturaleza de Dios es espiritual. Entonces, para que la fe se active en tu vida espiritual, tiene que haber una enseñanza. Si no hay enseñanza, si conocer al Dios que está sirviendo, ¿cómo voy a hablar de fe? Tu fe sería muerta. Entonces, bien lo dijo Santiago. La fe sin obra está muerta. El que está fundamentado en la roca, el mismo Jesucristo dijo, ¿sí?, que la roca es Él. Y es la roca, es Cristo. Y para estar fundado,
nosotros tenemos que tener conocimiento, sabiduría. Y la sabiduría viene por el escudriñar las Escrituras. Entonces nos damos cuenta que Dios es grande, fuerte y poderoso. Esto es mi fundamento. Yo creo en Dios, que hizo los cielos y la tierra. 2, la naturaleza de Dios es espiritual. ¿Sí? Siguiente punto. Creemos también, sí, porque hay veces hermanos tienen duda. Fácil se mueve de lo que ellos están fundamentados, pues supuestamente, o su fe. Creemos, sí, que Dios se manifestó y se manifiesta por las 3 divinas personas. Amén. Cuando Jesús fue bautizado en el río, y dice la Escritura que se escuchó una voz del cielo, ¿sí?, del Padre, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Se escucha la voz y dice: Él es mi Hijo amado, Padre, Espíritu Santo y Jesucristo. Siguiente punto. Tú y yo tenemos que conocer el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu Padre? ¿Ok? La pregunta es, ¿cuál es el carácter de Dios? Dios es de misericordia. Juan dice en 1 de Juan, en su capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor. Ese texto lo sabemos de memoria. Quizás algunos no, pero el carácter del creador del universo es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, muchos hablamos nomás que Dios es amor, que Dios no destruye a la gente. No, es que Dios no destruye a la gente. Es la misma gente por su propio pecado. Sus acciones los alcanzará. Sea buena o sea mala, aquí a cada acción, mi amigo, mi amado hermano, tus acciones nos van a alcanzar. Si mis acciones mías son buenas, va a ser de bendición. Y si mis acciones son malas, entonces pues tengamos a las consecuencias, porque tarde o temprano las acciones que hagamos aquí mientras demos vida nos va a alcanzar, sea bueno o sea malo. ¿Ok? Dice aquí, 1 de Juan 4:8, conociendo el carácter de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Ser cristiano no nada más de hacer palabras. Ser cristiano es que yo creo en Dios. Es mucho más de lo que a veces nosotros pensamos, hermano. El que cree en Dios, entonces Juan dice, el que no ama no conoce a Dios. Sí, porque Dios es amor, Dios es misericordioso. El carácter de Dios es de misericordia. Entonces, si mi fundamento está basado en lo que la Biblia enseña de Cristo, entonces nosotros necesitamos dejarnos moldear, ¿sí?, por medio de las enseñanzas, ¿sí?, conociendo el carácter. Entonces, si yo digo que yo soy un hijo de Dios, y si eres un hijo de Dios tendrás su carácter, pero si hay rencor, hay egoísmo, hay envidia, entonces no estás conociendo al Dios que a veces nosotros decimos creer, en el Dios de la Biblia. A la luz de la Escritura, nuestra fe va creciendo cuando tú y yo nos estamos interesando conocer más de Él. ¿Sí? Hay algunos de este pensamiento, y con mucho respeto, mis amigos, mis amados hermanos, queremos
ver a Dios cara a cara. Queremos ver a Jesús. Queremos escuchar la voz audible de Jesús. Porque el hermano escuchó la voz audible de Jesús. También uno quiere también escuchar la voz audible de Jesús. Y a veces no se conforman, lo quieren ver a cara. ¿Sabe por qué a veces nosotros, me voy a contar así, hablamos de esta manera? Porque desconocemos quién es Dios. Desconocemos de informaciones. Pero cuando hay un interés en la congregación, mis amados hermanos, por eso tenemos que orar, pedirle al Señor con ruego y súplica que Dios levante maestros llenos de sabiduría, llenos de gracia del Padre. ¿Sí me estoy explicando? Lleno de sabiduría, lleno de gracia de mi Padre, para que haya gracia ante los ojos de los demás. Y que den una enseñanza, un comprendimiento, que la congregación o la audiencia tenga ese apetito, un despertar, un razonamiento, lógica a lo que estamos enseñando, y que ellos empiezan a receptar y entender la voluntad y el propósito de Dios. Dios es santo. Dios, Él es santo y demanda de nosotros que nos apartemos de todo lo malo, sea mentira, sea cualquier tipo. Lo que Dios aborrece es la maldad. Y el carácter de Dios, si nosotros creemos en Dios, profesar, tener fe, entonces tiene que ver en ti testimonio, que somos diferentes, que eres una nueva criatura, tiene que verse en nosotros. ¿Ok? El carácter de Dios. Punto número 2. Dios y el hombre. Dios y el hombre. ¿Cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos tiene el Padre? ¿Cómo nos mira? ¿Cómo nos tiene Dios? ¿En qué lugar nos tiene el Padre? Veamos en Primera de Juan, en su capítulo 3, del versículo 1. Dice aquí: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjese, Dios es amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que dice, nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Punto 2, Dios con el hombre. ¿Cómo Dios te tiene? ¿En qué lugar te tiene? Que tú eres hijo de Él. ¿Sí? Cuando eres parte, ser hijo de Él, recuerda que Jesucristo vino a redimir. ¿Sí? ¿Qué quiere decir redimir? Tus pecados. Él te perdonó, Él nos perdona cuando nosotros confesamos nuestra falta ante el Creador, no entre los hombres, ¿sí? Sino ante Jesús. Cuando nosotros confesamos nuestras faltas, Él nos redime, nos perdona. 2, nos justifica, quiere decir que te hace santo, eres justo. Cuando nosotros confesamos, eres parte del reino de Dios. Eres hijo de Dios. Y tenemos que caminar como hijos amados por el Padre, porque Dios así nos considera. ¿Cómo nos considera el Padre? Como dice Juan, dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Mi fundamento, sí,
¿Cuáles mis principios? Somos hijos de Dios. Siguiente punto. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? A veces llega ideas negativas. Lo he escuchado. Hemos palpado esos comentarios. Es que Dios no está conmigo. Es que no siento a Dios. Quizás Dios no se interesa por mí. Me siento solo, me siento vacío, y etcétera, y etcétera. Vienen muchos pensamientos. ¿Sabe por qué surgen estos pensamientos? ¿Sabe por qué vienen esos dardos? Porque esos pensamientos no son pensamientos naturales de una persona. Esos pensamientos son provocados. ¿Por quiénes son provocados? Por espíritus inmundos. Ven tu condición que no estás fundamentado en la roca y que no hay fe, no hay confianza, hay más duda, entonces esos espíritus se aprovechan a bombardearte. Te empiezan a bombardear, te bombardear, te bombardear, te bombardear, e incluso provocan que te enojes con tu Creador. ¿Qué es lo que provocan? Que te molestes y con todo el mundo te estás enojando, como si uno tuviese la culpa de los problemas, como si el Padre tuviera la culpa de tus problemas, cuando realmente somos nosotros por imprudentes, por falta de sabiduría y con mucho amor y respeto. Pero Dios se preocupa por nuestro problema, claro que sí. Un ejemplo, nosotros como tenemos hijos, nos preocupamos cuando nuestros hijos están pasando por una circunstancia, ya sea económica, llámese cual sea la circunstancia, que mi hijo está triste, ¿qué le pasa? Me preocupa, quiero verlo mejor, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere alcanzar? Le voy a echar la mano a mi hijo porque se está esforzando, me pide algo. Y uno como padre, pues tenemos que visualizar qué es lo que quiere. Y según las características de la petición, se va a llevar a cabo ese o esa ayuda. Dios se preocupa por nosotros. Vamos a la Biblia, Primera de Pedro, en su capítulo 5, Pedro, en su capítulo 5, si estás en tu casita y tienes a cierta distancia, hay un papel, un lápiz, pues te invito a que tomes tu papel y tu lápiz y empezar a anotar. Primera de Pedro, en su capítulo 5, en su versículo 7. La pregunta es, ¿se preocupa Dios por nosotros? Sí, la respuesta es sí, Dios se preocupa por nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, en su versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Viste cómo decía aquí? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Incluso el salmista David, él sabía en qué estaba fundamentado, sabía que tenía un Padre que escucha la oración. Y él decía en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alabado sea Dios. Dice que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿En qué estaba fundamentado David? Del Dios que hizo los cielos y la tierra. David sabía que el Dios que nosotros servimos, el Dios de Abraham, voy a identificarlo, hay que identificarlo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob oye la oración del justo. Correcto. Entonces el salmista acudía a él. ¿De dónde vendrá mi socorro?
¿De los hombres? No. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ¿cuál es tu circunstancia, mi amigo, mi amado hermano? ¿Qué es lo que estás pasando hoy? ¿Cuál es el problema que estamos palpando? Realmente sí es un problema, si estás en un problema. No sé qué tipo de problema, pero si estás en un problema es porque es un problema. Pero cuando uno está fundamentado en la roca, entonces vas a mirar con los ojos espirituales, voy a hablarlo así. Miro el problema, pero a su vez no miro un problema. ¿Cómo está esto, hermano Uriel? Sí. Es que estoy pasando por diversas circunstancias, estoy enferma. Otros dicen, mi azúcar. No es tuyo tu enfermedad. Tenga mucho cuidado porque la boca, las lenguas, fíjate, tiene poder. Tengamos mucho cuidado, no digas tu azúcar. Otros quizás tumores. Quizás estás pasando por enfermedad del hígado, qué sé yo, de toda enfermedad. Pero el que está fundamentado en la palabra de Dios y saben que su Dios no es chiquitito, sino es grande. Él no va a mirar eso, Él va a mirar sanidad divina. ¿Cómo voy a mirar sanidad divina? Porque yo estoy fundamentado lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y Dios dice que Él escucha la oración. Y Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Entonces, ¿cuál es tu problema, mi amigo, mi amado hermano? Yo te invito en esta tarde, en esta noche o este día, como el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro es de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios escucha la oración. Entonces, nosotros, Dios nos ama tanto y Dios no quiere que nosotros pasemos por esas circunstancias. Punto número 3. ¿Qué debo hacer? Ok, tú ya eres un hijo de Dios, yo creo en el Dios de la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que debe de ser uno? Punto 3. ¿Qué debo de ser uno? Inciso A. Pongan ahí incisos. Voy a dar 4 puntos. Respetar el nombre de Dios. O sea, yo tengo que respetar el nombre de Dios. Sí, porque es un mandamiento de los 10. De los 10 mandamientos dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. Porque no dará por inocente, hay una parte bíblica, al culpable. Y muchos tenemos esta mal costumbre de poner a Dios, ¿sí?, en un lugar para nuestro beneficio. Y ponemos en primer lugar a Dios en todos los aspectos. Y eso es tomar en vano el nombre de Dios. El nombre de Dios se le respeta. ¿Sí? Mucho temor. El pueblo de Israel hasta hoy no lo mencionan. Él es el creador del universo. Elohim. No lo mencionan porque no tienen que mencionar. ¿Por qué? Porque hay un respeto al nombre de Dios. Como traducción, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces tenemos que respetar el nombre de Dios. Siguiente punto. Si tú eres hijo de Dios, amamos a Dios, crees en Dios y mi fundamento está en la palabra, los mandamientos, los estatutos y las ordenanzas, entonces yo tengo que obedecer a Dios. ¿Sí? En todo. Pablo, los demás, historias donde ellos tuvieron incluso experiencias donde les prohibían que no predicaran de Jesucristo resucitado.
Fíjate cómo ellos estaban fundamentados en su fe, a lo que creen. Incluso les llegaron a amenazar que no predicaran el nombre de Jesucristo, porque si no los iban a golpear, incluso hasta matar. Y ellos decían, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Hay que obedecer a Dios antes a los hombres. Pero ellos discernían. Ellos sabían cuando era la voz de Dios o cuando era la voz del adversario, siendo autoridades. Y aquí para aquellos que les gustan los amantes de los defensores, y con mucho respeto, pero a veces cala, hay que hablar la verdad. Yo entiendo y comprendo y no soy ignorante. Tu servidor sabe diferenciar. Pero los defensores, a su conveniencia, a su favoritismo, sujetados a las leyes terrenales porque son puestas por Dios. Su texto favorito para querer manipular y chantajear. Y con mucho amor y respeto. Si usted supiera el contexto y después del contexto y su origen, voy a hablar cultural, porque cada palabra tiene un significado, cada letra tiene un tono y diferentes canciones. No nomás agarrar la Biblia a leerlo así de la manera, así está. Tengamos mucho cuidado. ¿Por qué se refiere con este tono? ¿Por qué hablaba de este tono? Sujétese, porque yo soy la autoridad máxima. Tenemos que discernir, hermano. Pedro, Pablo, todos los apóstoles, los profetas, ellos sabían discernir cuando era la voz de Dios y cuando era la voz del hombre. Y ellos decían, es necesario obedecer al Dios. Ahí está definiendo su fe. Antes que los hombres. Hagan lo que quieran. Y vemos ejemplos de la Biblia. Las autoridades que hoy en día estamos viendo. Tengamos cuidado, iglesia. Quiero ser breve en esas áreas. Espero con pocas palabras me entienda lo que estoy dando a entender. Mi consejo, mi doctrina, la enseñanza del Mesías, la enseñanza del Creador es teme a Dios. La enseñanza del apóstol Pablo, Eclesiastés 12:13, al final de todo discurso, de toda tregua, voy a hablarlo así, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ellos nunca se dijeron, témeme a mí porque yo soy un hombre de Dios, porque si tú no me obedeces a mí, tendrás juicio, porque yo soy un hombre de Dios. Jamás. Ellos siempre, la enseñanza es que tememos a Dios que hizo los cielos y la tierra, no al hombre. Tengamos cuidado. ¿Queda claro? Punto número 3. Poner a Dios en primer lugar. En todos los aspectos, todo tenemos que poner a Dios en primer lugar. Vienes a una fiesta, una actividad, pero si tienes un compromiso, estar en la oración, o hay día de cultos, si hay una agenda, lo entendemos, que hay veces puede suceder casos que no se puede, lo entendemos, pero hay que poner primer lugar, a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Por último, amar a Dios de todo corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a Dios de todo nuestro corazón. Y esto es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuáles son mis principios? Ya lo vimos. Entonces, mi fe crece más cuando empiezo yo a aprender. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque mi Padre me va a guardar en todo. Antes de dar por terminado este programa, ¿sí? Bendecimos a la vida de todos mis amigos, mis amados hermanos, que sábado a sábado nos damos cita en Grupo Es Noticia. Y saludamos para todos también nuestra hermana Berenice, que nos está mirando desde Reynosa, nuestra hermana Berenice
Dios te bendiga a ti, a tu esposo. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto González. Dios te bendiga, Roberto, desde Reynosa. Dios te bendiga y a todos. Nos vemos el siguiente espacio en Grupo Es Noticia. Dios les bendiga.